Hello, everyone. Hola a todos. Welcome this afternoon to Bene- our third and final Bienvenidos a keynote esta session sesión on de la tarde community, regional networks, sobre and tobacco harm comunidad, que vamos a reduction hablar de las consumer redes advocacy. regionales de My defensa name del is Chem. consumidor de THR. Mi nombre The es Chem. keynote is from Nancy Lucas. She is she's Estoy a global aquí con tobacco harm Nancy reduction Lucas, advocate who is que es una passionate about defensora consumers de having their voices THR heard y in the la narrative of fascina el tobacco harm trabajo reduction and relacionado public con, health policy. con los She's consumidores y todo lo relacionado participated con in developing a number of THR. Ha consumer and participado en advocacy groups, muchos including the distintos Coalition grupos of de Asia defensa de Pacific Tobacco consumidores Harm en Asia Reduction Pacífico Advocates. She y was con also los instrumental in grupos the de ahí. coordination of Asimismo, the fue Stop Live instrumental en Stream la events, that branching of the coordinación de FCTC los COP9 in 2021 distintos and on eventos World que se Tobacco han Day in hecho en las 2022. COP19 2021 After y Nancy has concluded en her talk, I would be 2022. delighted to ask Después de terminar con ella, le voy a pedir a Amanda Wheeler, Amanda, who is the president Amanda of the Huila, que Rocky es Mountain Smoke-Free presidente Alliance in Colorado, to share her thoughts. de una But for now, organización en please Colorado, welcome Rocky. Nancy Lucas. Así que ahora vamos a escuchar a Nancy Lucas. Okay, I feel like I'm being interrogated. These lights are really ridiculous. Creo Thank you, que voy a Chem. tener muchas Thank you, cosas que me IGA, pueden for preguntar. organizers, for Gracias, inviting Cham, me and y giving me this gracias a los opportunity. organizadores And por darme hopefully esta we'll all learn oportunidad de something aquí. and Con suerte vamos a figure it aprender out, todos because I'm the only algo keynote y being seguir done in person, so explorando. you get the live Y experience es of un everything. placer de estar aquí en Can we get the presente, slides up, please? en vivo, perdón. A ver aquí ahora. This happened the last time I did this too. Esto pasó la última vez que hice este trabajo también. Ahí está. My presentation today Mi is about presentación community. hoy It is about se trata how de la comunidad, regional se trata de advocacy cómo works by having funcionan estos different organizations defensores in al one tener region distintas working together organizaciones en to una get to región que the goals for trabaja tobacco harm junto para reduction in cumplir policy and el regulation objetivo and de reducción educating de people daños about por it as well. tabaquismo y educar a la gente sobre esto y también los Yay. gobiernos. Okay. We Sí, have funcionó. these Así que organizations. Now, I'm not tenemos gonna estas go through organizaciones, each one, but no voy we a have nombrar a organizations in cada the uno, pero Philippines. We have an tenemos organization organizaciones en in Filipinas, Thailand, which is ASA. en We Tailandia, have que está a ASAC, couple in Indonesia. tenemos We un par en have New Zealand, which is Indonesia, AVCA, which is tenemos where Nueva I got Zelanda, involved in all of this. We que es have donde participo en Korea, todo esto, Hong Corea, Kong, Malaysia, Congo, and we have Malasia South Asia from Hong Kong, but actually y también it's not Hong present as Kong, well. pero de hecho no está ahí. What did I do? Did I break ¿Qué it? hice? Okay. ¿Otra vez? CAFRA represents and CAPRA supports all representa advocates and issues y in respalda a one todos los Asia-Pacific region. defensores y los problemas Now, relacionados we do con have THR en la organizations, but we región. also Tenemos support organizaciones, pero individual asimismo consumer advocates. So respaldamos we're not like, a you los must be in an defensores de organization consumidores for us to help you. individuales, no Because solo we una understand organización that para what ayudar. happens in one country O sea, uno no solo impacts tiene que another estar en una country, and we organización para que lo also ayudemos, porque lo remember que pasa en un país being pasa solo en otros advocates países y out there. también So when we think nos of CAFRA, acordamos de don't think of esto. just the Así que cuando organizations, think of pensamos all en the esto, advocates, no hay que because we're pensar all solo connected to each en other. organizaciones, Actually, sino that's también en partes sorry, guys. Because individuales. sharing knowledge is the key to winning this Lo que war. hacemos es compartir conocimiento, Now, porque es algo clave en esto. when I talk Entonces, about cuando Asia-Pacific, I hablo, think I screwed this up. a We ver, know perdón that porque tobacco mezclé harm todo. reduction saves Sabemos lives. que la reducción de In daños low causados and por middle income tabaquismo countries, and I'm just going to put this out there. perdón, Even though salva I'm vidas. talking Voy a about explicar Asia-Pacific, esto. Aun what cuando I'm hablo de talking Asia about also Pacífico, de relates lo que to Latin hablo se America and to relaciona con Africa. América And Latina when y we con talk about low and África. middle Y income cuando countries, we're talking about hablamos developing de los countries. I países do de not like the term mediano LMIC. y To me, bajos it's ingresos, hablo derogatory. de países en Whereas if you say desarrollo, developing, it's more donde hopeful. podemos Okay, so hablar you'll hear me que say that. The me van a escuchar majority mucho of the hablar de global health esto. harms from La tobacco happens mayoría in del low and daño middle income countries. Now, focusing pasa on o Asia specifically, se ve reflejado en los países de mediano y bajos 1.1 ingresos. billion smokers globally, 1.100 millones 664 de million of them fumadores live in Asia Pacific. a Okay, nivel so that global. is, Hay works out to 664 approximately millones en Asia 60% Pacífico. of Así people, que esto lo que namely smokers, dice es and que I don't representa want to60% not include de oral tobacco. fumadores en I'm todo saying el oral mundo. tobacco in India, but Simplemente 60% of estoy smokers hablando de globally estos live in the Asia Pacific region. 60% en la región de Asia People have asked, Pacífico. why do we do Me regional advocacy? preguntan Why por did qué you guys hacemos get esto a together and nivel set up to do regional, this? por qué
hemos decidido hacer esto. Hay muchas razones, aun cuando esta razón cubre una gran área y más de muchísimos idiomas, culturas. Hay similaridades que son más amplias que las diferencias que tenemos. Entonces, Asia-Pacífico, compartimos desafíos, lo que pasa, como he dicho, América Latina, África. La mayoría de los países aquí son del mundo del desarrollo. Compartimos los mismos problemas socioeconómicos, nos influimos unos a otros en políticas. Algo pasa en Malasia y quizás pasa en Indonesia y otro, y viceversa. Haría depender, pero no sería la palabra. Nos incluimos unos a otros en lo que hacemos, ¿sí? La mayoría de los países en Asia-Pacífico, no todos de ellos, de hecho, tienen fabricantes tabaco y algunos también tienen otros tipos de organizaciones que esto es lo que representa un desafío, pero ¿cómo puedo decir? Por Dios, bueno, voy a decir que no hay mucho lugar para el ego en estos países para una defensa regional efectiva. Hay algo que no funciona, perdón. Perdone. Perdona todo de nuevo. Aquí estamos para ver cuáles son los intereses del gobierno en cuanto al crecimiento y fabricación de tabaco, con algunas excepciones de India. En la mayoría de los países de Asia-Pacífico se desarrollan aquí. La compañía de tabaco más grande en el mundo es la China, CNTC, que produce 2.13 millones de toneladas métricas por año. El segundo productor más grande es India Tobacco Company, que produce 804.500 toneladas métricas por año. Eso es muchísimo. Al decir eso, África, Latinoamérica también tiene problemas con la producción y cultivo de tabaco. Ahora vamos a hablar de la influencia extranjera en el desarrollo de esta política. Sabemos que todos hemos escuchado de lo que pasa en otros lados. Lo que quizás no se sabe, este es parte de un plan más amplio que he hecho con mucha gente para influir en lo que están haciendo contra la nicotina. Lo que hace es algo, de hecho, es una predación, si lo podemos decir así, porque quizás países no tienen mucho dinero, no tienen la posibilidad de desarrollar sus propias políticas. Entonces, ellos les dicen, podemos ayudar con esto, con restricciones para implementar esto. Te vamos a ayudar a implementar esto. El problema con eso es que uno tiene una política que está diseñada en el mundo desarrollado y querer implementarla en el que está en desarrollo sin considerar la cultura, los efectos sociales, económicos y lo que necesita esta gente. Los gobiernos, por ejemplo, ahora voy a hablar de Filipinas, creo que se puede aceptar, creen que se puede aceptar esto, que cumple con los objetivos, en particular si ellos no tienen la posibilidad de cambiarlo. Sabemos que India tienen algunas ayudas de OMS para controlar pero no tiene sentido porque esta gente fabrica y lo distribuye el tabaco y recibe beneficios de eso. Entonces hay una cosa, un miasma, una burocracia y nadie piensa en las personas. Nada piensa qué es lo mejor para los individuos. Asia-Pacífico, desde un punto de vista cultural, comparte una mente colectiva. Esto es lo que separa a mucha gente en el mundo desarrollado y no desarrollado o en desarrollo. En el mundo desarrollado
tiene una perspectiva más individual. Estamos en estos países en desarrollo, tenemos una mentalidad más colectiva. Quizás no puedo estar en una plataforma con todos, pero lo que hacemos cuando trabajamos de manera colectiva, vemos qué es lo mejor para el grupo, lo que se opone a lo que se piensa es lo mejor para el individuo. Me acuerdo en Estados Unidos que esto fue común también, cambió muchas cosas en algún punto, pero la mentalidad colectiva es lo que funciona mejor para todos, no solo para las personas. Esto ayuda, o nos ayuda, no sé si puedo leer, a ver. Sí, si las luces me están cegando, si las pueden bajar un poco. Bueno, voy a tratar así. Porque hay una mente colectiva. Una de las cosas que hablamos de defensores es que podemos compartir lo que tenemos. Si un país tiene recursos, los podemos compartir en otros países. Si una organización de consumidores, por ejemplo, en las Filipinas, tenemos muchos abogados que entienden las leyes. Lo mismo pasa en Nueva Zelanda, en otros lados. Tenemos que buscar gente que nos pueda ayudar en cada lugar o que pueda hacer investigación y demás. Compartir recursos quizás es el beneficio número uno de ser regional. Una de las primeras cosas que decidimos que teníamos que hacer era tener un grupo asesor de expertos. Esto se refiere a los investigadores de THR en la región, porque es más fácil tener a alguien en cada región que pueda comprender el contexto, que pueda comprender la cultura, que simplemente después puede ir al gobierno y decirle, bueno, escúchennos. También se refiere a lo que podemos saber, y estos países no quieren que se entrometan. Por supuesto, se necesita el dinero, pero simplemente quieren que muchas veces vemos que la gente viene y dice, esto es como, nos relacionamos con esto de esta manera, esta es la fisiología de esto y demás. Sucede. De modo que este grupo de asesores expertos, tenemos una persona que entienda cómo funciona en un contexto local y demás, y puede ayudarnos al respecto. Porque ahora, y voy a hablar en Asia Pacífica, quizás no se esperaba esto, pero lo que tenemos es un cambio de paradigma. Lo que quiero decir es que vamos a pasar de las restricciones y prohibiciones a falta de regulaciones, y ahora muchos países están pensando en implementar regulaciones. Antes, algunos países eso no iba a pasar, decían, y acá estamos. Pues sí, está sucediendo eso. La manera en la cual hicimos esto y que nos hemos sentado a hablar, ¿cómo gestionamos esto? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, a redes, de manera colectiva, en una sociedad colectiva. Las redes funcionan, no es el dinero, es las redes, a quién conocemos, cómo llegamos a esa persona. Así que mi primo conoce al ministro de Salud y demás. Entonces, al hacer esto, vemos y compartimos, esto es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, pero esto es cómo esto los va a beneficiar. Y van a poder hacer esto. En Malasia, por ejemplo, fue un proceso largo, pero llegamos ahí al fin. Cuando pensamos en defensa y que queremos lo que nosotros queremos, unas cosas de lo que hicimos, no sé si lo hicieron en otros países, otras regiones, nos concentramos en cómo nos beneficiamos con esto, pero lo que se puede hacer es el argumento, ¿sabes qué? Esto se puede enseñar de manera pragmática, en particular después del COVID. Podemos ver, también se pueden introducir impuestos, entonces se puede obtener de ese lado bastante dinero. Entonces, los beneficios de la defensa regional compartimos
conocimiento, recursos, información. Respaldamos unos a otros con presentaciones, testimonios y conmiseración. Si hay una presentación en Tailandia, quizás porque es más fácil ahí algún tipo de cosas, así que todos atacamos a la vez, de una región. Si tengo la ciencia o surge algo en Nueva Zelanda, pero es beneficioso para Tailandia o Malasia, lo comparto con eso, porque se puede usar esta plantilla, se puede adaptar, arreglarla, ajustarla y después presentarla. Este es el recurso y por eso es tan útil, creo, tener gente con la cual uno pueda hablar y que entienda lo que sucede, aceptar el hecho de que quizás en Nueva Zelanda yo tengo estas regulaciones que conozco sobre Filipinas, esto es lo que hacemos, quizás no funcione para ustedes, lo que tienen que hacer no es eso, simplemente nosotros decimos, esto es lo que tenemos, este es el ejemplo, pueden confiar en esto y después adaptarlo a cada país. Creo que eso es lo que puede ayudarlo a él para poder llegar a donde quiera en Tailandia, por ejemplo, para que le sirva para él. Estas plataformas que pueden usar, porque muchas veces si no las cosas funcionan de otra manera. Nosotros tenemos las regulaciones, pero vemos que esto funciona. Es un juego de ida y vuelta. Opa, la hice de nuevo. Bueno, tengo un punto final para decir que es algo que hay que reconocer. No puedo ver nada, maldición. La defensa regional es algo que puede mejorarnos a todos. No ha sido fácil para nosotros, pero una de las cosas que nos dimos cuenta es que hay mucha gente que ha venido a buscar nuestra ayuda, lo hemos ayudado, sabemos que nos necesitan, sabemos hacia dónde vamos, los ayudamos porque necesitan la ayuda. Debido a esta conciencia colectiva, creo que es algo que hay que ampliar de manera global. Todos tenemos que trabajar juntos. No podemos dejar las cosas una vez que abrimos la puerta, es esto y nos vamos. Porque hay que dejar de lado el ego, hay que trabajar de manera colectiva. Tenemos problemas, pero todos entendemos que todos tenemos que trabajar juntos y que nos cuidamos unos a otros, sabemos lo que necesita, pero tenemos que ser todos nosotros. No se puede hacer. Sí, esto sí se puede hacer, no es lo más fácil, pero si uno comprende y si considera lo que necesita la gente, qué es lo que se le puede hacer, creo que podemos hacer el trabajo, creo que lo podemos hacer. Simplemente quiero agradecer a todos. Estoy muy nerviosa y por momentos me quedé en blanco, así que muchas gracias por participar. Creo, no sé, si alguien tiene algo para decir. Amanda. A ver si puedo conectar esto. Muchas gracias, Nancy. Es un placer escuchar todo lo que están haciendo, lo que han podido hacer. Nos ha inspirado mucho. Así que muchísimas gracias. Mi nombre es Amanda Wheeler. Soy propietaria de un pequeño negocio y también soy una asociación y he pasado por quimioterapia y por de una enfermedad de cáncer. Soy padre, estoy orgullosa, perdón, de estar ahí para ayudar a la gente, para que puedan ayudar a sí mismos a centros de vapeadores que se desarrollan principalmente con adolescentes, porque muchas veces he trabajado en distintos centros, represento y veo los desafíos que tenemos a nivel mundial y muchas veces necesitamos incluir esto en el debate público. Estoy aquí para hablar de muchas cosas que pasan y para hablar de los consumidores que confían en esto para poder reducir todos estos problemas. Pero esto es lo que no pasa en la conversación a diaria.
si hablamos de THR. Fuera de esto, hay muchísimas instituciones como la OMS, la FDA y Bloomberg Philanthropies que dominan el debate. Los consumidores tenemos que cuidarnos unos a otros para poder hablar de la supresión de estas cosas. Cualquier acción en políticas que se dictan, vemos un consenso de las organizaciones poderosas para imponer prohibiciones para cerrar e intimidar y criminalizar a cualquiera que quiera actuar en su contra. La OMS hace un lobby internacional en muchos países sobre todo de desarrollo, que dependen de sus recursos. Esto se extendió a México y controla los ministerios que criminalizan estos productos. Bloomberg Philanthropies también trabaja con MS e invierte muchísimos millones de dólares en sus inversiones ahí, en esa organización. Y está en todas partes del mundo, lo que incluye una alianza en Filipinas con una organización determinada. Hace un par de semanas, la FDA en Estados Unidos ha visto de manera integral esto de todos los dispositivos de vapeo. La agencia lo que hace es simplemente hablar de los efectos que puede tener esto de THR. Han negado millones de productos del mercado, mientras que BP hablan con los funcionarios principales de la FDA al respecto, pero lo que hacen es dictan e implementan, pero muchas veces a pesar de las conferencias que hay al respecto, lo que se ha probado es que se han ostracizado y han perjudicado, y la gente se ve perjudicada por estas políticas. Los medios de comunicación alimentan estas organizaciones, sobre todo cuando hacen publicaciones relacionadas con los consumidores, con el público. Falta un diálogo entre los científicos y las experiencias de los individuales para ver cómo se puede ayudar a la gente para que deje de fumar. Hay poca participación. Este grupo nunca respondió, nunca se ha hablado, ni ha reconocido esto, ni siquiera tiene empatía o algo similar. Cuando se le preguntó sobre estas en una entrevista, el doctor Rebecca Taylor se rió simplemente, declaró: tengo 70 años. Después de sobrevivir un proceso de heroína, ¿qué van a hacer conmigo ahora? Cuando él ha hablado de esto, ha dicho que la intensidad de esto que ha sucedido, la gente siempre comentaba en las decisiones de FDA, pero nunca se habló de la calidad de la evidencia, y es algo que se ha perdido. Desde el punto de vista de esto, nos ha enfurecido a todos nosotros, porque siempre estas actitudes de no querer involucrarse en el tema de HR es algo que nos hace sentir muy mal. Si uno piensa, por ejemplo, en la publicidad de los videojuegos, ni siquiera piensan en eso. Dr. Cale ha dicho de manera repetida, y escuchamos sus palabras, que cuando se le pide a BP para tener una conversación privada, también se han negado esto. Cualquiera veces cuando se ha solicitado a una entrevista a distintas organizaciones, tampoco han participado en eso, pero nos sorprende porque no han dicho nada sobre esto. Cuando se ha permitido tener control sobre los otros dispositivos de vapeo,
tampoco se hizo nada al respecto, pero las agencias como la FDA y la CTCC saben que lo que hacen es negar todos los dispositivos de vapeo que puedan utilizarse, pero precisamente porque ellos dicen que esto es más seguro que fumar cigarrillos, pero ellos no consideran esto. Y si digo que a alguno de mis clientes le digo que es una buena manera de dejar, o sea, el vapeo es una buena manera de dejar de fumar, dicen que está equivocado eso. Y simplemente lo que dicen es que es difícil tener esta conexión, pero lo que dicen es que la mayoría de los estadounidenses piensan eso, pero no se les da esta información. Lo que se supone que se puede tener el poder es con medios de comunicación, pero tampoco publican esto, porque en general simplemente hacen un escrutinio de todo, pero tampoco utilizan los medios que se puedan para poder dar publicidad a esto. Se niegan a incluir esto, aun cuando el público puede mostrar más del 70% de los estadounidenses piensan que los dispositivos de vapeo con nicotina son aún más peligrosos que el fumar. Lo que pasa con la gente que usa esto para dejar de fumar estos productos de vapeo, no sabemos dónde está la cobertura para esto y de las comunidades que tienen liberarse de los cigarrillos simplemente cuando ven que hay regulaciones arbitrarias y le arruinan los negocios. ¿Dónde está la publicación sobre esto que se pueda incluir en el Congreso y demás? En un momento, una historia sobre una persona que impedía, un multimillonario que impedía la cobertura de algunos medios, salía a los medios, pero hay ausencia de eso con lo que pasa con el periodismo, de modo que las actividades que describo aquí son corruptas, no son éticas, y mientras tanto se pierde el tiempo y parece que las prohibiciones con respecto al vapeo son uno de los peores episodios en la historia moderna. Y este programa de prohibiciones parece que afecta a muchas poblaciones. Hay muchas cosas que es crucial en la conversación pública, pero necesitamos un diálogo bidireccional que pueda afectar a todas las partes interesadas, pero estamos muy lejos de ese camino. Esta prohibición es algo terrible. Necesitamos más certeza. Se encarga más de lo individual que de lo colectivo, pero es una lección. Nosotros vemos cómo esta prohibición afecta el mundo del vapeo y nos tienen que dejar poder elegir nuestro propio destino. He recibido más de 10.000 testimonios de estas personas y lo que suben en sus días, en su vida diaria. Pero en estas tiendas de vapeo vemos que cualquier persona de cualquier ámbito de la vida no puede realmente tener acceso. THR es parte de esta conferencia y se ha hablado mucho. Están atacando un derecho humano fundamental para darle acceso a esto. Por eso le digo como defensores y consumidores que tenemos que hablar en voz más alta, tenemos que hacernos notar. Ninguno, ni el New York Times, ni ningún otro tipo de burócrata puede controlar lo que hago con mi propio cuerpo. La única manera de tener éxito es si somos obedientes. Mi respuesta a esa es no. Aquí tiene el mismo deber moral que esto es suficiente. Hemos llegado al límite. Gracias. Eso fue brillante. Muchas gracias por un mensaje inspirador y fascinante. Muchas gracias, Amanda. También ha sido fascinante. Así vamos a pasar a la
preguntas y respuestas para la audiencia online. Por favor, hay que usar el casillero para preguntas y respuestas. Y para esas preguntas, por favor, levantar la mano para la gente que está aquí en la sala y vamos a pasarles el micrófono. Sí, veo aquí la mano levantada. Michelle Minton from the Competitive Enterprise Institute. Nancy, I wanted to ask Michelle, quiero preguntarte algo del trabajo que estás haciendo como defensora en los países en desarrollo y me pregunto si puedes describir o hablar de algunos de los desafíos que has encontrado en términos de tecnología para ayudar a estos grupos de defensa para que se puedan conectar entre ellos y coordinar para tener los recursos, para poder participar en esta defensa y poder tener la capacidad de hablar. Y también a ver si se puede hablar con las personas que toman decisiones, si fuera posible. Bueno, en algunos de los países, y doy Tailandia como ejemplo, es muy difícil y no quiero hablar mucho sobre esto, porque Asia está aquí, pero de nuevo, en algunos países sabemos cómo funciona. Decimos esto y se pasa el mensaje. En otros países es cuestión de la manera en la que uno lo hace y lo que uno puede hacer. En otros países hay que hacerlo como se puede. No hablamos de países democráticos en los cuales tienen herramientas o distintas oficinas que se encargan de esto. Muchas veces se hace en algunos lugares es más difícil. En otros lados recién se está hablando de esto. Así que lo que quiero decir es que lo que uno necesita me tiene que decir eso a mí. Tiene que ser apropiado para la persona en su país, dentro del marco, para poder aplicarlo. En términos de tecnología, en general se tienen mejores equipos que en otros lados, que puede ser algunas veces un problema, pero en general los gráficos pueden ser confusos, pero en Asia Pacífico esta gente quizás es la gente que se adapta mejor en gráficos, que está más preparada para eso, para entender esto, y lo pueden hacer bien, pero muchas veces lo que hacen lo tienen que hacer, diría, encontrar la manera de integrar a la gente y trabajar así. Y espero que eso responda a la pregunta. Gracias. Vamos a la próxima pregunta. Bueno, sí, la mano levantada está por ahí y otro aquí. Así que pasamos aquí y después allá. No es una pregunta, es simplemente gracias, Amanda. ¿No se escucha bien? Sí, son John del Reino Unido. Gracias, Amanda y Nancy, por hablar y compartir lo que hacen. Simplemente quiero hablar de bloquear a la gente. Es verdad, la ciencia verdadera. Quizás la gente se da cuenta que mucha gente falta en este evento. El Reino Unido tiene buenos planes para la reducción de daño por tabaquismo, pero muchas veces hay presión negativa, aún dentro del Reino Unido, para estas organizaciones. Y simplemente es importante tener conocimiento de esto. No hemos ganado la pelea en el Reino Unido, no. Algo que me parece interesante es que los países tenemos que ver cuán pragmáticos son, cuán libres están, porque es como si diéramos vuelta a esto. Y es lo que has dicho, John, las referencias del Reino Unido, lo que hace Nueva Zelanda, pero aún así, si comparamos con Nueva Zelanda, Australia, nos conocemos, esta presión baja y es seria.
está en cada nivel de política de salud pública. Y se ha hablado de esto en otra sesión, cuando uno tiene a los científicos y a la gente que se ve motivada en el sector público y tiene integrar y sabe lo que hace hacer, y esa gente se ve opacada por esta otra gente. Hemos fallado, y si pensamos en Reino Unido, me deprime realmente, porque ¿cómo puede pasar? Cuando pasa, te muestra el poder que esta gente tiene, y eso nos hace ver que somos muy importantes, que hablemos en voz alta, que nos destaquemos, que quizás no nos escuchen, pero si la voz es suficientemente alta, va a funcionar mejor. Lo mismo otro grupo defensor. Gracias, muchas gracias. Tenemos una pregunta del público online. Voy a volver a ti después, pero ahora simplemente voy a agarrar una de las preguntas del público online. Es para ambas. Y la pregunta es, ¿qué hace el grupo de Australia mejor para que los escuchen? Bueno, Nancy y yo hemos hablado sobre la presentación aquí de antemano, y ha habido alguien que defiende también a las pequeñas empresas occidentales. Quiero entender de dónde venía esto, cuáles son las diferencias en cada región, porque los desafíos que tenemos Nancy y yo, y las estrategias para que sean exitosas y tienen algo en común, tiene que ser algo significativo por las diferencias, porque hay muchas diferencias importantes culturales y de cada país que no podemos ignorar. Nunca he ido a Australia, no sé nada de la política de Australia, no estoy segura de qué es lo que hace el gobierno a nivel estructural. Quizás hay otra persona aquí que quizás puede hablar mejor sobre este tema, pero como sabemos, puedo decir que lo que ha sido exitoso en Estados Unidos y en el éxito que hemos tenido hasta ahora, y quizás cualquiera de Australia puede beneficiarse si tiene esta información. Eso sería genial. De modo que hablé mi asociación en Colorado y el trabajo que hemos hecho este año con distinta gente, que es algo que hemos hecho durante muchos años a nivel ciudades, 54, 55 ciudades en Colorado. Siempre es muy doloroso porque muchas veces vemos que la gente pierde su trabajo. La gente que fuma va perdiendo opciones, pero por suerte hemos tenido algunos aspectos que a mismo nivel tuvimos éxito para poder definir algo. Es una combinación de donde podemos ver lo que se ha dicho antes cuando se habló del tema de los impuestos, que es algo que entiendo que se debe tener, pero para mejor o peor, tenemos impuestos en Colorado, así que durante mucho tiempo hemos tenido esto y funciona, porque ese dinero en Colorado se usa para financiar distintos proyectos del gobierno con campañas, así que va a tener esos ingresos que realmente se pierden estos programas centrales que le prometen a la gente, pero más hay algo cínico en este argumento. Una cosa que hemos hecho siempre es tener una coalición muy larga y muy importante, pero la mayoría son titulares de pequeños negocios, es mi experiencia personal, así que tenemos una coalición de distintos tipos de negocios que nos integramos, más grandes, más pequeñas, incluimos a inmigrantes que vienen se mudan a Estados Unidos, y también grupos de consumidores, pero también tenemos suerte por y vemos a todos los expertos aquí en política que hablamos de lo mismo, así que entretener los expertos en políticas, en distintos
sectores podemos incluir a todo esto, y con eso pudimos tener una defensa más sólida en Colorado. Esta organización CTFK tiene una organización de 100, un grupo de 100 organizaciones, y tiene mucha gente que los representa. El periódico dice que es uno de los lobbies más grandes en la historia, y todos suponían que todos estos números de lobbies vendrían de la parte de tabaco, pero en realidad, si uno se fija en todos los que se oponen a eso y los números de lobbies que hay de manera colectiva, es un número de 3-1, y en realidad uno de los que financia estos lobbies es Bloomberg. Entonces, hay que unir a todos los que tienen un interés juntos, y es una manera de incluir a todo con lo que es central, preservar, reducción de daño y demás. Y estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Amanda. Creo que si tenemos conocimiento, tengo de lo que pasa en Australia, pero todo lo que tiene que pasar es que hay que entender que si los consumidores no tienen negocio, es lo que tienen que entender los empresarios, y los consumidores también tienen que entender esto. Australia es una situación muy extraña, porque desde septiembre tienen el sistema estadounidense. Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Si pasas ahí, y después volvemos a ti. Gracias. Gracias, Amanda y Nancy. Ha sido muy informador y una genial presentación. Mi pregunta quizás es más para Amanda, pero puede ser para las dos. Si vamos a las tiendas de vapeo, porque en general tienen un papel para reducir los daños, y lo que me sorprende es que no hablamos de eso lo suficiente, la importancia de la conversación que uno tiene con los clientes, el vínculo que se puede tener y vincular para que se integren los consumidores, para que puedan defender esto. ¿Hay alguna investigación que se haya hecho sobre estos negocios de vapeo o el trabajo que hacen? Es posible que haya casas aisladas, pero en lo que sé es que los segmentos están en el mercado y el espacio que tiene. Y hay es pequeño, muchas razones para eso, porque muchas veces no tienen el espacio, obviamente, que tienen las grandes tabacaleras u otras cosas, pero junto con eso no hemos tenido esta batalla, digamos, durante décadas. Estamos aprendiendo lo que hay que hacer y el tipo de datos que tenemos que recopilar, lo que tenemos que hacer para poder producir informes, porque ha sido una lucha larga, pero va evolucionando y vamos aprendiendo cosas durante todo el tiempo. Una cosa que puedo recomendar a cualquiera que no haya visto es algo que ha hecho Estados Unidos recientemente. Mark Lees que dio una de las mejores charlas que he escuchado en todos estos grupos de defensores de THR, y exactamente él experimentó en persona lo que supone en una tienda de vapeo y cuán especial es esto. Realmente me conmovió muchísimo. Creo que fue la mejor charla que he escuchado, y lo que creo es que en realidad estaba feliz porque escuchar que elevó la voz en un evento así y que él tuviera la plataforma para contar esa historia. Así que lo que diría es que necesitamos más tipos de historias de estos y la sigan contando, porque hay que encontrar a alguien que sea muy apasionada, que un propietario que trabaja con los consumidores diario y los ve todos los días. Cuando vemos al cliente, al consumidor, que
lo vemos ahí, sabemos lo que quiere, sabemos el nombre de la mujer, el nombre de los hijos y demás. Entonces, no solo eso, sino que cuando la gente quiere probar el vapeo por primera vez, es una experiencia abrumadora, porque es muy fácil tener esa experiencia, que quizás es el producto equivocado, entonces puede decir, bueno, intenté el vapeo y no funcionó para mí, entonces no encuentra la ayuda, pero si lo hubieran ayudado hubiera sido más exitoso. Entonces eso es lo que hace tan especial esto en los negocios o tiendas de vapeo, tener la experiencia, el conocimiento. No es algo al cual no se le da valor, como he mencionado en mi respuesta. Es simplemente casi un acto criminal para nosotros tener que ver estas cosas y hacerle estas cosas a los clientes. Así que tenemos que tener mucho cuidado en cómo asesoramos a la gente. Es algo que hay que hacer porque ese negocio debería tener la posibilidad de decirle lo que corresponde al cliente. Sí. En Nueva Zelanda, antes de las regulaciones, hicimos un seguimiento de la gente que iba a las tiendas y la información que se les daba, y después los vendedores en ese momento veían, sí, y le decían al Ministerio de Salud para que pudieran ver la efectividad de lo que estaban haciendo. Como dijo Amanda, la mayoría de los negocios, la mayoría de esos son vapeadores, y muchas veces participan en esto o no lo son, pero participan en esto para ayudar a la gente. Y muchas veces lo que me sorprende es que lo que pasa en Australia, por ejemplo, la gente ayuda a otras personas. Si uno no lo trata de esta manera, uno no va a lograr nada. Eso es lo que ha pasado. Y esto es como mucha de esta gente trata de ayudar a la gente que pasa de fumar a vapear. Somos consumidores, porque como todos sabemos, en algunos lugares es ilegal. El problema con eso es, por supuesto, es que porque es ilegal, es más difícil de rastrar, pero puedo decir de manera honesta que eso es como se produce. No se necesita algo oficial, es de la gente que realmente entiende que tiene que hacerlo. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta del público online, después vuelvo a la sala. La pregunta es de Sara. Dice, es para todo el panel la pregunta. ¿Ven que el desafío mayor, cuál es el desafío mayor para defender esto? No se puede luchar con la gente, muchas veces se da un paso adelante y dos hacia atrás, ese es el problema principal. Otro es el aislamiento. Hay mucha gente que está luchando sola, sin apoyo, podemos verlos en algún lugar solos. Tenemos que unirnos todos, tenemos que ser una comunidad, y esto es porque en Nueva Zelanda ni siquiera sabía que existía GFN, no teníamos ni idea, porque mi trabajo, porque no involucraba esto, pero la amenaza mayor ahora es no integrarnos, absolutamente. Estaría con eso, Nancy. Pienso un par de cosas. La primera es el estigma, es un gran desafío. Obviamente los defensores de consumidores notan esto. Muchas veces pasa que hay mala información para la persona alrededor, que las personas, me acuerdo, no hace muchos años, que la gente estaba orgullosa del recorrido de pasar de fumar al vapeo. No sé cuándo pasó 2019, que eso cambió y pasó a ser algo que la gente quería ocultar para que no los pudieran ver que estaban haciendo esto, porque había mucho prejuicio en ese momento en particular. Así que hay mucho estigma. Y número dos, el proceso es difícil para participar, y es la razón por la cual, como sabemos, los pequeños negocios y las asociaciones es difícil, porque siempre sentimos que
vemos que muchas veces desde el punto de vista del consumidor aún es peor esto, en particular en Estados Unidos, si uno no tiene una cantidad de dinero, ok, buena suerte, es difícil encontrar a la gente para que pueda trabajar con eso, así que diría eso entre muchas otras cosas. Así que muchas gracias. También quiero compartir lo que pienso. Vengo de África, Malawi, país en desarrollo. Uno de los desafíos que tenemos, lo que ha dicho Nancy, vemos que estamos al final de políticas, tenemos falta de información, como ha destacado Amanda. En África, en los países en desarrollo, vemos esto, que nos falta información, y cuando los medios de comunicación tienen esta mala información, en general es con distintos marcos que lo hace para llamar la atención pública. Así que es muy difícil corregir ese tipo de mala información y poder eliminarla o suprimirla una vez que ya ha estado revelada por los medios. Pero además, la accesibilidad de los productos, no tenemos realmente la posibilidad a nivel social o cultural para aceptar estos productos. Así que como en Malawi, el único producto que tenemos es el dispositivo de vapeo, pero son muy costosos para un ingreso promedio en Malawi. De modo que como defensores en Malawi lo que hacemos es darnos cuenta que es muy difícil defender un producto, hablar en nombre de un producto. Las personas en nuestro país, o muchos, no pueden acceder a eso. Entonces muchas veces estamos tratando de defender algo que no existe en el país. Esto no está disponible, no podemos hablar de lo que no está disponible. No podemos hablar de distintas cosas porque en última instancia la gente nos dice, ¿dónde están estos productos? Nos gustaría verlos. Así que eso es uno de los problemas. Hay algunos problemas con audio. Perdón, déjeme decir algo. ¿Sí, me escuchan? Sí. Una de las cosas que es la gran diferencia, marca la diferencia acá en Estados Unidos, todos tienen acceso a elección. En el mundo del desarrollo no tenemos eso. Es lo que ha dicho Chung recién. En el mundo en desarrollo estamos luchando para que la gente tenga lo que ustedes tienen. Nos rompe el corazón esto, ver lo que uno puede hacer, lo que pasa en Estados Unidos, en el Reino Unido y donde estamos nosotros. Y esa es una de las cosas más duras para defender esto, THR, sobre todo en los países en desarrollo, porque es más fácil para los países que lo tienen. Nosotros lo queremos, no podemos tener acceso. Y los que tienen acceso a ello, como estos países, Reino Unido y Estados Unidos, lo pierden. Es terrible. Sí, vamos a la próxima pregunta en la sala, aquí. Thank you. H from Factasia. Gracias. Just before I launch into Asia, where I pero want into, let me just antes say, Amanda, that was decir eso, phenomenal. Amanda, Had I not eso seen you fue do it before, fenómeno. I'd be on the floor, No flat sé, out. That was brilliant. Nancy, me he quedado sorprendido aquí. Jim, Nancy, I me wanna hear more encantó. from you. Jim, quiero escuchar My más de question, ti. which obviously Mi you have a lead pregunta, in, que por supuesto es what you were discussing que about the struggle that es you de lo que faced estamos in the hablando US. antes de los desafíos en Estados Unidos. Hay una litigación que creo que es normal para Estados Unidos eso, pero también es muy costoso. Nancy, sé que la litigación no es una opción para ti. Y Jim, supongo que litigar
es algo imposible en Malawi, pero también creo que muchos países no tienen fondos, así que quizás pasa lo mismo para todas las asociaciones y para nosotros también, ir a tribunales, litigar para abordar esto y quizás tener alguna solución lógica. No es algo que se puede hacer realmente, porque no tenemos dinero, como hemos hablado. La litigación es algo que muchas veces se necesita pero no siempre se gana tampoco. Pero asimismo, Malawi es un país que produce tabaco. Sabemos que Bloomberg ha financiado miles de millones para socavar todo lo que necesitamos nosotros si queremos. Y los fumadores a los cuales necesitan de manera desesperada acceder. Sabemos que hay individuos poderosos en la región que tienen un interés corrupto en la producción, importación, ventas de tabaco, aún en países en los cuales los productos son ilegales, pero de todas maneras están disponibles mediante el mercado negro. Alguien gana dinero con eso. ¿Alguno de ustedes se siente amenazado por esta capacidad de inversión de estos países? ¿Cómo afrontan esto de no poder pelear estas batallas? Los fondos constituyen un componente necesario o irrelevante en esto que estáis haciendo. Muchas preguntas. Sí, muchas preguntas. Los fondos ayudarían. El dinero no lo es todo, pero obviamente que ayuda. No puedo hablar de litigación, como sabemos, porque hay mecanismos en los cuales está prohibido. Entonces, así es como funciona, creo. Y le voy a pasar a Chim mejor. Bueno, me estás matando. Tengo que ser honesto aquí. No podría llegar a tribunales, pero no puedo decírtelo ahora, pero podría hablar contigo después. Es interesante. Simplemente si vamos a 1990 y algo, hubo litigaciones de las pequeñas empresas y como asociación en Estados Unidos hay que tener algo que tenga algún fundamento para poder ir a tribunales y después la asociación no tiene este estado jurídico, de modo que muchas veces esas pequeñas empresas tienen que iniciar un litigio por sus propios medios y muchas veces es difícil porque un compromiso financiero, yo he hablado con muchas compañías que se han encargado, han realizado ese esfuerzo y muchas veces creo que es genial tener este camino disponible porque lamentablemente muchas veces, como sabemos, hemos intentado ver la opinión pública. Muchas veces hemos visto que los que se suponían que nos tenían que defender, muchas veces respaldo esto, pero muchas veces hay que pensar que muchos son pequeñas y medianas empresas, así que espero que quizás algunas de estas cosas fueran diferentes y que hubiera algunos resultados positivos en estos casos. Con suerte salen bien, pero creo que es la última posibilidad que quizás podríamos tener para actuar de manera legal. Muchas gracias. En la sala, ¿hay alguien que quiera hacer algún comentario de lo que se ha dicho hasta ahora? ¿Un comentario o una pregunta? Simplemente quiero responder a quien ha preguntado eso.
Lo que veo en mi caso, quiero destacar un programa que hay en el momento, que tiene un nombre raro, que está dando la página web del programa. Lo que hacemos es en Nueva Zelanda es reconocer, perdón, pero no se escucha bien el audio. Utilizamos un programa de dispositivos que está diseñado para la gente que no tiene capacitación ni conocimiento. Lo que hacemos es dar la información para que la gente pueda participar en el programa y ver cómo podemos darle la información básica que necesita. Y el proceso es una aclaración, no es algo formal. Lo que hacemos es ver cómo pueden hacer esto para poner a disposición de la gente, y simplemente ese era el comentario. Gracias. Voy a la próxima pregunta online de Tania. ¿Qué se puede hacer para poder volver en el Reino Unido, en el Estados Unidos, perdón? ¿Qué se puede hacer para que grupos puedan volver a estos? No entiende la pregunta, por eso se está repitiendo. ¿Qué pueden hacer determinados estados para tener más grupos de defensa? Bueno, me encantaría saber qué es lo que podríamos hacer para motivar a la gente, porque es difícil. Hay días en los cuales uno quiere irse y no volver más a esto. Ahora creo que la gente que trabaja con lo que está pasando con la FDA, los productos, todas las cosas que se han hecho hasta ahora, ya sea en el mercado global y demás, creo que la gente se toma el minuto para lamentarlo ahora, pero cuando pase eso, la gente se va a sentir más reenergizada, porque no hay que dejar de pelear. Lo que hemos visto es que en la zona de Asia-Pacífico se han prohibido cosas, se ha vuelto para atrás, así que creo que lo que tenemos que hacer es unirnos, apoyarnos unos a otros. Problemas con el micrófono otra vez, perdón. Quizás cuando uno está triste, enfadado, se siente socavado. ¿Eso has querido decir? Sí. Y después resurge. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Estuve interrumpido porque no se escuchaba el audio, por eso no he podido seguirlos a todos. Muchas gracias. Amanda, nosotros vivimos en Estados Unidos, donde los consumidores y las partes interesadas necesitan distintos tipos de cosas, distintas iniciativas. Y estoy hablando de legalización de cannabis. ¿Cuál es la oportunidad para poder continuar con esta defensa? Bueno, es un gran debate que se ha tomado en Estados Unidos. ¿Cómo vamos a poder lograr esto? Pero es muy costoso esto. Hay que tener algo, pero hay que estar familiarizado. Hay que aprobar algunas medidas antes, o hay que recolectar, distintas armas, como hay que ver de dónde vienen los distintos criterios que se han seguido. Hay que tener
gran objetivo diseñado. Muchas veces es muy costoso, es difícil recopilar toda la información. Es un proceso muy complejo y muy largo. Se puede hacer, pero no creo que sea algo que podría ser fácil para una organización de consumidores o una organización de pequeños negocios para poder respaldar esto, porque es muy complicado cuando se habla en Arizona con el cannabis y la legalización que se produjo y las medidas relativas. Eso fue con la financiación de la industria de cannabis médico en el sector. Y eso fue problemático porque el tema era algo de un monopolio para que se pudiera tener la licencia para eso y se necesitó mucho dinero. Es una de esas cosas que son tan costosas que quizás hay que tener un recurso que es solo para grandes empresas o los fondos de Bloomberg que sabemos que no va a pasar con nosotros. Así que muchas gracias. Si quieres agregar algo a eso. Nancy se confundió de nombre, no era Amanda, era Nancy. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos una pregunta aquí. La única pregunta, no voy a ser larga, para todos. Pensar en la comunicación de investigación académica, como soy yo, la gente que redacta las políticas. Me encantaría poder hacerlo, pero no lo hacemos. ¿Qué podemos hacer o qué se preferirían ver de la comunidad de investigadores y académicos para respaldarlos? O de otra manera, ¿qué preferirían que estas comunidades dejaran de hacer para ser defensores in situ? Eso es lo que diría. Yo, encargada de reducir daños por tabaquismo y estas organizaciones, ¿qué es lo que esperarían de nosotros? Jim, pobre, ¿quieres ayudarnos con esto? Sí, es difícil, pero voy a intentar responderla. Quizás debería empezar por referirme a la parte académica en general, no simplemente reducción de daños por tabaquismo. Entiendo que muchas veces no se acepta nada relacionado con el THR como el sector académico en general y todo. Creo que nos encantaría ver si pudieran aceptar cualquier documento que se relacione con la reducción de daño por tabaquismo, porque muchas veces lo miran y lo dejan de lado simplemente porque se trata de eso. Tengo una cantidad de colegas que conozco personalmente, personas cuyos documentos se han rechazado simplemente porque se relacionan con la reducción de daño por tabaquismo. Me encantaría ver que el sector académico, investigadores, donantes puedan aceptar los documentos de todos. En segundo lugar, en lo que se refiere a las estrategias o los investigadores de THR, hay determinados países, regiones en los cuales uno puede encontrar información. Por ejemplo, en Malawi, uno de mis colegas estaba haciendo una revisión sobre snus. No encuentra nada, cero sobre eso. Otro escribía un documento sobre el marco periodístico sobre reducción de daño por tabaquismo en África y Malawi. No había ningún tipo de documentación al respecto, así que es algo que quizás los investigadores pueden hacer y quizás intentar diversificar las distintas áreas y países en los cuales pueden hacer las investigaciones, porque para los que toman políticas, deciden las políticas, necesitan este tipo de documentos, revisiones de colegas y publicaciones.
Eso es lo que puedo decir. Lo que puedo decir es que muchas veces cuando hablamos del sector académico, investigación, hay que publicar eso. Creo que sabes eso. Muchas veces cuando un proyecto, hay que ir a un superior para tener la aprobación. El THR muchas veces lo que pasa, uno no tiene los fondos, uno tiene fondos para eso, de manera específica para un programa, sobre todo para la reducción de daño por tabaquismo. Obviamente no va a ir a ninguna de estas asociaciones estadounidenses, por ejemplo, así que es difícil decir qué es lo que pueden hacer los investigadores, porque los fondos que necesitan, porque muchas veces no se quiere reconocer qué es esta reducción de daño por tabaquismo. En última instancia, diría creo que hay una revista en la cual pueden publicar los documentos. Diría, quizás no una revisión de colegas, pero muchas veces, si no se ve como algo aceptable, depende del editor, depende del investigador si se le permite hacer, y ese dinero muchas veces viene de fondos privados. ¿Se podría hacer eso? Yo diría que las fundaciones privadas muchas veces no, así que las manos las tenemos atadas. Amanda, ¿quieres agregar algo? Michelle, agregaría que pensamos que los investigadores en Estados Unidos tienen recursos y analizan la gente como vos y la gente como Wendy y muchos otros. Sé que son increíbles todos, pero sé que siempre están actualizados con los hechos y los datos, pero saben las consecuencias de una política y demás, los puntos a favor y en contra, pero lo mismo pasa con el sector académico e investigadores. Sé que pudieran hacer más, pero la verdad que tengo que destacar el valor que tiene esta gente, muchas veces a pesar de las consecuencias criminales y la falta de fondos y demás. Muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tengo una pregunta para ustedes dos. Bueno, mi pregunta es, ¿cuán importante es defender y trabajar de una manera única, incorporando a todos, hombres, mujeres, todos los que quieran, y evitar dejar a alguno de lado? Creo que todos tenemos que trabajar en un rol común y nuestros enfoques. Veo diferencias en enfoques en los países desarrollados y en desarrollo. Esto también hay que tener en cuenta las consideraciones culturales que mencioné antes. Siempre hay muchísimas mujeres, pero el tema es de nuevo, el tema cultural. Muchas mujeres que trabajan en India, en Estados Unidos, pero no las vemos. Si no las vemos, no hay que pensar que no existen, porque sí existen. Hay gente que está detrás de escenas haciendo cosas como aquí, por ejemplo, ella es vapeadora, es defensora y también investiga. No es menos valiosa que yo. Ella es más valiosa que yo, de hecho, pero tenemos que trabajar juntas y de hecho trabajamos juntas. Esta idea que, por ejemplo, solo se ve a los hombres, por decirlo de alguna manera, nosotros somos las mujeres, pero estamos aquí y trabajamos juntos. Sé que nosotros lo hacemos, creo que dirías lo mismo en Estados Unidos. Sí, las defensoras mujeres trabajamos juntas de manera armónica. En general hay muchas mujeres y no lo hemos construido de esta manera, de manera intencional. Hay muchas mujeres y pocos hombres, pero diría que esto fue de manera natural.
para encontrar soluciones, para responder a tus preguntas. Creo que todos tenemos que trabajar juntos. Hay que trabajar de manera tan organizada y coordinada para tener estas metáforas. Hay que trabajar la manera más posible y siempre lo vamos a hacer. Todos tienen distintos puntos fuertes y también tenemos que trabajar sobre eso, poner los puntos juntos de cada uno para trabajar juntos. Muchas gracias. Damas y caballeros, no quiero extender el tiempo de Nancy y Amanda. Hemos disfrutado esta sesión y espero que todos vosotros hayan disfrutado lo mismo. Muchísimas gracias.